Bueno, a nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, les presentamos un afectuoso saludo a todos los estudiantes y les damos la bienvenida a este encuentro del curso Cibercultura, la tercera web, donde vamos a tratar aspectos relacionados con la unidad 3, con el tema de comunicación y discurso, ya profundizando un poquito más sobre los diferentes contenidos que hemos tratado en el desarrollo del curso. Les quiero compartir esta frase que dice lo siguiente: a partir del momento en que se desarrolla la palabra, aparece la personalidad humana. Con esta frase lo que nos lleva es que tanto la racionalidad, el pensamiento, la esencia de cada persona se ha desarrollado también a partir del desarrollo de la palabra, del desarrollo del lenguaje. Por eso todas las personas, aunque utilicemos un mismo idioma, unas mismas palabras, en cierta forma nuestro discurso, nuestra intención comunicativa siempre es diferente, ¿cierto? Incluso hay un dicho que dice que del, del, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ahí está muy referenciado el tema de la identidad de cada persona. Y, y ustedes pueden ver que no existe o no puede existir ninguna persona que vaya a dar el mismo discurso o vaya a dar las mismas palabras, la misma intención que otra. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona tiene una intención diferente. Cada persona en sí piensa diferente. Eso nos hace que el tema del desarrollo de la palabra y del lenguaje sea algo que genere una identidad diferente en cada persona. Bueno, en este encuentro, rápidamente, y el objetivo también es que ustedes tengan claro qué hay que hacer en el desarrollo de cada trabajo, ¿cierto? Aquí están los aspectos que vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre la tarea 3, algunos comentarios generales sobre el desarrollo de esta tarea, que es la que ya fue calificada, digámoslo así. Vamos a hablar sobre la explicación de la tarea 4, que es en la que estamos, y una explicación también de la tarea 5 y ya posteriormente continuamos a hablar sobre qué es el discurso y el análisis crítico del discurso. Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan a bien, lo pueden hacer en el momento que consideren necesario. Pueden activar el micrófono en la parte superior de la pantalla, más o menos en la mitad, ahí está el micrófono y le pueden dar clic. ¿Listo? Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que había que hacer en la tarea 3? Contestar unas preguntas de acuerdo a unas lecturas sugeridas, qué es la comunidad lingüística, qué es la comunidad del aula. En este tema de las preguntas, por lo general, la mayoría de los estudiantes las contestaron muy bien. ¿Qué sugerencia va allí? Faltó tal vez en algunos mayor argumentación, mayor justificación teórica, porque muchos, digamos, copian lo que está allí de manera textual y no se ponen ni los autores. Entonces ahí caemos en algo de lo que se llama plagio, que más adelante vamos a hablar al respecto, ¿sí? Y que también en el desarrollo, sobre todo del siguiente trabajo, que es donde más se va a evidenciar, que es en la última actividad, el tema de la utilización de normas APA para no cometer plagio, no tanto el tema de márgenes ni de tipo de letras, sino la forma de utilizar para no cometer plagio. El plagio se comete cuando yo tomo un texto y ni siquiera digo quién es el autor. O sea, tomar textos y ponerlos en el trabajo que uno tiene para darle una mayor justificación y argumentación, eso está bien. Lo malo es no citarlo. Entonces, cuando uno no cita, comete plagio. Tal vez muchas veces podemos cometer plagio y no sabemos que eso es plagio, ¿sí? Bueno, en el tema también de la pregunta de la relación con los conceptos de la comunidad lingüística y de la comunidad del habla, en esos casos relacionado con el tema del video de la jerga y el lenguaje y el podcast, y así hablamos en Bucaramanga, ahí a algunos les faltó profundizar un poco más, hacer un análisis mucho más profundo. Y sobre todo, hablando de estos temas, por favor, apreciados estudiantes, noto que falta una mayor apropiación de las lecturas. Casi en la mayoría, bueno, no quiere decir que ninguno haya leído, sí, tal vez, pero
pero falta leer con más detenimiento, digamos, las lecturas que aparecen allí en esa unidad 2 en este caso. Para la realización del video, pues bueno, vi unos videos espectaculares, donde tenía una coherencia, donde tenía una relación muy importante dentro de la variable que ustedes eligieron y el contexto, cómo lo manejaron, apoyado también en esa lectura que se les indicó allí, ¿cierto? Del capítulo 3 de las variables sociales. Muy bien, la mayoría, pues obviamente por eso también tienen una calificación muy buena. ¿Qué sucede en algunos? En algunos estudiantes, muy pocos, lo que hicieron fue, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que califiqué de un estudiante que selecciona la variable género y la seleccionó y habló del tema género, pero no relacionándolo con el tema de lo que es la lingüística. U otros, por ejemplo, hablaron sobre el tema de redes y hablaron de las redes sociales sin relacionar con el tema de lingüística bien a fondo, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas como por mejorar. Y bueno, de resaltar realmente la creatividad e innovación que tuvieron varios estudiantes, eso es muy importante. También lo otro, vi unos videos muy largos, muy extensos y el contenido como que no tanto. Por eso se decía que en un promedio de 5 minutos para que fuera muy concreto lo que se pudiera decir allí. Bueno, otro aspecto en el cual también se ve algunas fallas y es que por favor, apreciados estudiantes, hay un punto muy importante calificable allí en todos los trabajos del curso y es el tema de la participación en el foro de discusión. Los trabajos son individuales, claro que sí, pero allí se pide en una parte donde ustedes participen en el foro y donde adicional comenten, den la opinión sobre los trabajos, sobre las preguntas que han contestado sus compañeros. Esto con el fin de generar allí un debate, de generar un intercambio de saberes, porque aunque los trabajos son individuales, tengamos presente que el aprendizaje es colectivo. Entonces, al leer también lo que piensan los demás compañeros y nosotros opinar, también estamos aprendiendo. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, ya continúo con el tema de la explicación de la tarea 4, ¿cierto? Que es la que está próxima a finalizar. En esta tarea 4 vence el 28 de noviembre, el próximo domingo, y bueno, les invitamos para que pues ustedes realicen un trabajo de la mejor calidad. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que hay que hacer? Como en todos los trabajos, leer los contenidos, en este caso de la unidad 3. Esos contenidos allí ustedes los encuentran tanto en Syllabus como en el entorno colaborativo, en el foro, en la parte de aprendizaje, y allí pues ustedes pueden hacer las respectivas lecturas. Hay unas lecturas tal vez de pronto, como algunos estudiantes han dicho que pueden ser muy extensas, ustedes pueden identificar como lo que más les puede servir de acuerdo a los temas de la unidad y leer. Ahora, lo recomendable es que lo puedan leer todo, pero bueno, ya hay cuestiones de tiempo, cada persona mira sus tiempos, entonces, pues así se lea los temas que consideremos más importantes allí, pero que los apropiemos. ¿Listo? Entonces el tema de lectura y ya pasamos al tema de responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que el discurso no solo describe el mundo, sino que también lo construye? Plantee un ejemplo basado en su región o país. Como lo miramos en la primera diapositiva, en esa frase que les compartí, el tema de discurso primero, aunque lo vamos a tratar más adelante, pero discurso, para tenerlo claro, no es solamente cuando yo estoy, digamos, en un escenario y voy y subo a un atril y hablo y doy unas palabras ante un público. No solamente ese es el discurso. Discurso es todo lo que nosotros construimos y ponemos en común para que las demás personas lo lean, para que las demás personas lo analicen o lo interpreten. Discurso es cuando hablo en una conversación con una o más personas. Discurso también está relacionado hasta con una fotografía que yo publique. Ahí hay una lectura que doy a conocer, ¿sí? Hay
doy algo para que las personas me lean y me analicen. Ustedes analizan una fotografía de cualquier persona que pueda subir, su contexto que hay alrededor, su expresión facial, bueno, todo lo que comunica allí también está presente ese tema, ¿sí? Discurso también incluso puede relacionarse hasta con una pintura, una canción, ¿sí? Una canción es un discurso también, que es una expresión al fin y al cabo. Un escrito que yo publique de un texto, una publicidad, un boletín de prensa, una noticia que saque, ¿sí? Una declaración que dé alguna persona. Tal vez lo miramos en las personas en el contexto nacional, pero bueno, eso aplica casi que para todas las personas. Entonces es toda la expresión en cierta forma que tiene el ser humano y que cuando nosotros lo hacemos con una intención. Cada uno tiene una intención de lo que habla. El vendedor tiene la intención de vender un producto o un servicio. El educador tiene la intención de enseñar algo, de que lo aprendan, ¿cierto? El líder tiene la intención de comunicar para motivar a su equipo, para motivar a su grupo de trabajadores a seguir trabajando, a ser los mejores, a que la empresa siga adelante. Y así sucesivamente. El artista con una canción plasma allí su sentir y plasma allí un contexto que las personas que escuchan esa canción, por sus letras, por sus ritmos, por todo lo que comunica la canción, pues se sienten identificados. Tal vez a veces pueda cambiar de una época a otra y bueno, cada quien allí pues está presente en esos aspectos. Entonces, todo como lo vemos lo podemos analizar desde diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces, es pensar por qué se dice que el discurso no solo describe el mundo, sino también lo construye. Pues precisamente también por lo que acabo de hablar, porque es que en el discurso se plasma allí una expresión, un sentir de cada persona y también una intención. Entonces ayuda también a construir, a ver y a analizar ese contexto de esa persona, de lo que está allí. Tal vez a veces, si por ejemplo son unas declaraciones en ese discurso que se analice incluso desde el punto de vista psicológico, se puede analizar tal vez qué problemas sentimentales, psicológicos puede tener una persona en lo que habla, en esos relatos que da. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas para analizarle desde lo que se construye. Las historias que se construyen en el día a día en una región y entonces se convierten en mitos, en leyendas, en cuentos populares y es lo que genera también una identidad de unos pueblos. Incluso eso es lo que mueve también en el tema de turismo. Es que hay una laguna y se dice que aquí existió, bueno, una persona que tal vez desobedeció y entonces lloró y se generó entonces una laguna. Son cosas obviamente dentro de lo popular que científicamente no está comprobado. Tal vez esa no sea la explicación frente a esos temas, pero sí es lo que identifica y le ha sentido un territorio. Entonces lo construye a través de los relatos, a través de esos escritos que están en cada comunidad y que son únicos. Ahora, la otra pregunta relacionada ya también con la lectura del análisis crítico del discurso es por qué el análisis crítico del discurso es un instrumento que permite estudiar las problemáticas sociales y la construcción de ideologías a través del uso del lenguaje. Entonces las problemáticas sociales, porque a través de ese discurso primero se dan a conocer, cada persona también habla de sus alegrías, también de sus necesidades, de sus sentires, y entonces uno, el lingüista en este caso, los comunicadores, ¿cierto? Que es lo que ustedes van a hacer. No es solo analizar el significado de las palabras, sino su contexto. Y eso lleva a también analizar qué más quiere comunicar, cuál es la intención comunicativa de esa comunidad. Y allí se pueden identificar también algunas problemáticas sociales de esa comunidad, de ese territorio, y también algunas ideologías de cada persona. Ustedes ven que la forma como se comunica un pastor, un sacerdote, tiene una intención de generar una ideología, de generar un pensar común entre una comunidad y tiene unas capacidades en cierta forma tanto en el tema lingüístico como en el tema de, de la persuasión que hace que le crean a él, como también la capacidad que puede tener un político para convencer que le puedan dar el voto. Eso entre muchas otras cosas y comunidades que también generan una ideología en una empresa.
hay también una ideología de creer en esa empresa, de creer en lo que hace y todo. Entonces, muchos aspectos que se pueden analizar allí. Bueno, el tema de realimentar, bueno, estas preguntas deben escribirse mínimo de un párrafo de 5 renglones, puede ser 2 párrafos. La redacción, la ortografía, la utilización de signos de puntuación es muy importante, ¿sí? Para que por favor lo tengamos allí presente. Y también es importante que opinemos sobre las respuestas de nuestros compañeros. Eso aparece dentro de uno de los ítems. Ustedes pueden ver la guía, al final de la guía aparecen los ítems, cómo se califica cada trabajo. Es importante que ustedes pues lo tengan allí presente y puedan dar las opiniones profundas, no decir que si está bonito, está mal, no. Que sea una participación un poco más profunda, donde si no estamos de acuerdo con algo, argumentemos por qué el compañero de grupo puede mejorar su trabajo con otras cosas, o si está bien, por qué está bien, de una manera mucho más argumentada al respecto. Ya después, lo que ustedes van a hacer es hacer un análisis crítico del discurso. Ahí aparece dentro del material también del contenido de la unidad 3 el discurso del tweet, ¿sí? Que es un análisis lingüístico, sociodiscursivo y sociopragmático, y un video también es un debate presidencial. Esto lo pueden ustedes ver como ejemplo de lo que van a hacer, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes ver, tener un ejemplo, tener un referente de lo que viene a continuación. Ya pasando al tema de desarrollar el análisis crítico del discurso, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes eligen un discurso contemporáneo que ojalá esté relacionado con temas de su región, de su departamento, de su municipio, y pueden seleccionar una noticia, pueden seleccionar un debate de candidatos de su región o presidenciales, pueden seleccionar un comercial, un video que generó una empresa, que generó una entidad, una campaña publicitaria, campañas políticas, una publicación en una red social, ¿sí? Puede ser publicación en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ustedes la seleccionan y le hacen un análisis a esa publicación, ¿sí? O un discurso normal, como ustedes lo consideren. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Ustedes miran como ejemplo el análisis crítico del discurso que aparece en los contenidos de la unidad 3. Y lo que van a hacer para darle respuesta a ese análisis crítico del discurso es que primero pues le van a poner un título que llame la atención sobre ese análisis crítico y que esté relacionado con el tema que van a tratar. Y después de eso, una contextualización del tema elegido. Entonces, una breve descripción del tema donde aborden el análisis, describir de qué se trata el caso, quién lo dice, cómo lo dice, para qué público está dirigido, eso es muy importante. Si hay algunas imágenes, videos al respecto como evidencia de eso, lo pueden compartir allí en ese análisis. Después ya ustedes le van a hacer un análisis desde la perspectiva lingüística. ¿Qué es un análisis desde la perspectiva lingüística? Está relacionado con analizar el significado y la intencionalidad implícita y explícita del emisor, que es la persona que emite ese mensaje, que emite ese discurso. Entonces es importante que ustedes identifiquen palabras claves, palabras más importantes que se utilizan allí en ese discurso, o si son imágenes, pues una imagen en la forma como se analiza, y le van a analizar allí el tema del signo de cada palabra, ¿cierto? O de una imagen, si es el caso, el significado de esa palabra. Ahora no todas las palabras tienen el mismo significado. Recordemos que de acuerdo a cada cultura, a cada persona puede tener un significado, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿sí? Aquí en el interior del país le llamamos refresco a algo que en la costa le dicen bols. Y eso existe una cantidad de diferencias. A veces tal vez vemos generalizado, pero vamos a ciertas comunidades y cambia mucho ese significado. Entonces, darle el significado de lo que es cada palabra, de lo que es el significado del significante, que eso pues también lo hemos visto, y el tema de símbolo.
¿sí? De lo que significa cada aspecto. En el foro colaborativo les compartí unas imágenes como ejemplo de ello y allí pues están pues claras al respecto. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ya saben que en cualquier momento pueden activar micrófono, pueden escribir en el chat. Entonces, les podemos escuchar. Y bueno, seguimos con la última parte de este análisis y es el tema del análisis en perspectiva sociodiscursiva, que es todo lo relacionado con el contexto. La parte anterior era el significado de las palabras. En ese análisis que se hace desde lo que es el significante, el significado, el símbolo, el signo de cada palabra. Y ya en esta parte es analizar el contexto, dónde se desarrolla el discurso, su influencia con el objetivo que tiene, ¿sí? ¿Qué desea obtener? ¿Cuál es la intención comunicativa que se tiene frente a ese discurso? Cada discurso tiene un objetivo, tiene una intención frente a los demás. Entonces allí es analizar qué quiere comunicar, qué quiere lograr, cuál es su objetivo frente al autor de ese discurso. Como nos hemos dado cuenta, no requiere que ustedes hagan el discurso, es que ubiquen cosas que ya están hechas, ¿sí? Y bueno, después se puede incluir algunas conclusiones, unas 2 o 3 conclusiones que ustedes consideren. Sí, Naile, tienes una pregunta. Si te parece, puedes activar micrófono para generar un diálogo mejor. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Sí, profe, bueno, primero que todo yo me guié por el ejemplo que usted nos compartió por el foro. Pues yo ya subí mi discurso, pero no he recibido retroalimentación. Pero ya que estamos acá, tengo una pregunta sobre todo por la parte sociodiscursiva. Pues yo lo realicé de forma o sea, no lo hice como tan literario en el sentido de que no tanto como en el ejemplo, sino lo hice de esta manera, ya se lo leo un poquito. O sea, es que yo elegí mi tema sobre un video donde están explicando una situación bastante grave que ahorita vive Tibu, que es la parte de los feminicidios sobre las mujeres. Últimamente, en esos últimos meses, han asesinado como ya unas 15 mujeres. Entonces el video explica eso. Entonces, lo que usted nos acaba de decir que debemos explicar es qué dice el discurso sobre eso, si no estoy mal, ¿sí? Sí, sino que va más o sea, si tú vas a analizar el video, no sería poner necesariamente lo que dice textualmente el video, lo puedes hacer, pero adicional a eso y lo más importante es que tú analices la intención comunicativa que tiene ese video. Exacto. O sea, bueno, entonces lo que yo puse... ¿Qué impacto es el que genera ese video en las personas? Tal vez busque el video, Exacto. No lo conozco, pero puede ser sensibilizar a las personas sobre exacto, sí, sobre la situación. De tener amor por las mujeres, ¿sí? De nada de violencia, ¿sí? Tal vez esa sea exacto, yo lo hice. Eso se trata. Yo lo analicé de esa manera. Exacto. Y la lingüística ya es sobre el significado de las palabras, que es la anterior. Entonces son 2 variables allí a utilizar. Bueno, el otro que dices con respecto al tema, creo que el viernes en la noche terminé de realimentar todos los foros. Ya ahorita estoy realimentando, entonces a tu grupo todavía no he llegado. Yo creo que pues esta tarde o mañana por tarde ya lo he revisado. Por eso en ese aspecto lo ideal, porque a veces no se da, lo ideal es que podamos subir los trabajos con tiempo para que yo pueda realizarles una realimentación, darles una orientación, ustedes aprendan y también además tengan una mejor calificación. ¿Listo? Pero bien por el trabajo y ya por tarde, hoy o mañana tienes tu realimentación. Gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta al respecto con este tema del análisis crítico del discurso? Que pronto tengan alguna duda, pues es el momento para dar a conocer y bueno, salir
de esas dudas al respecto. Entonces, como ven, el análisis que se pretende hacer realmente es muy sencillo, no es una cuestión que sea súper difícil hacerla, ¿sí? Prácticamente se solicitan 4 temas, que dentro de ellos se centran en 2 que son los más importantes y que busca, en cierta forma, pues, conocer la intención, en cierta forma, de la persona que emite ese mensaje, que emite ese discurso, conocer su contexto, conocer en cierta forma su intención comunicativa y conocer la forma como pretende hacerlo, ¿sí? Eso es lo que se busca en cierta forma en este análisis. Entonces, bueno, seguimos. Aquí está más o menos un ejemplo de lo que puede hacerse de análisis a un discurso. Este obviamente es muy corto, ¿sí? Pero está como ejemplo para eso. Ahora, no necesariamente el análisis tiene que ser de un discurso largo, de un video largo, mejor dicho, de un debate de 1 hora, 2 horas. No, ustedes pueden seleccionar solo una partecita de esas declaraciones y hacer el análisis, ¿sí? Porque a veces hacer el análisis, por ejemplo, de un texto grande, pues es para dar respuesta, mejor dicho, en unas 10 páginas, y pues tampoco es la intención de este trabajo. Entonces se puede hacer como ustedes lo ven en este ejemplo sobre un tweet que fue publicado en esta red social. La reforma tributaria de Carrasquilla es una tal cosa, y ustedes lo pueden ver, contra el bolsillo de la clase media. Pensiones, servicios básicos, canasta familiar, IVA para el derecho a respirar. Ese ministro es diabólico y perverso. Con estas declaraciones, el análisis que se hace allí, entonces ustedes le pueden poner un título y una contextualización del tema, donde ustedes pueden describir lo planteado allí. Tal vez en este tweet pues no dice exactamente, bueno, nosotros lo sabemos porque tal vez fue hace poco lo que sucedió y de pronto lo tenemos presente, pero para ese análisis hay que hacer un análisis del contexto. O sea, decir que esta publicación fue hecha en el momento en que se pensaba hacer una reforma tributaria en el país, más o menos en qué fecha, donde desde presidencia se pasó a la reforma y donde el Congreso pretendía, o en ese entonces era el que aprobaba o desaprobaba la reforma. Bueno, ustedes ya le hacen un análisis mucho más del contexto allí. Entonces es título y contexto del tema elegido. Después va el análisis de la perspectiva lingüística, que es el análisis de las palabras. El tema del signo, por ejemplo, él allí menciona en este tuit, que es Iván Mejía, el tema de diabólico. Tal vez, si analizamos allí, su intención de decir diabólico no es que crea que sea satánico el exministro Carrasquilla, sino que es un calificativo para referirse a esa reforma como algo que le va a ocasionar daño a los ciudadanos, ¿sí? Y perverso, pues porque es algo que afectaría al pueblo colombiano, ¿cierto? Más que sea diabólico perverso. Entonces, el significado de esas palabras tal vez más relacionado así. El tema del hijo estaría más relacionado, no, porque si ese es también un análisis de la palabra, ¿sí? Que sería hijo de puta, significa que es hijo de una prostituta. Pero todos, o la mayoría, se dice en el contexto, pero se dice con otra intención. Como cuando un amigo se le dice marica, venga, no es que el amigo sea homosexual, es una expresión más de parcero, de cercanía. Sí, pero el significado lingüístico tal vez es otra cosa. Entonces, es analizar esa palabra también, qué significado puede tener allí. Sí. Entonces, es como algo, es un golpe bajo, tal vez, contra el bolsillo de la clase media o así. Entonces, démonos cuenta que aquí las palabras lingüísticamente puede ser un significado, pero que la intención comunicativa, en este caso de este tweet, puede ser otra. No está relacionado con lo literal de cada palabra, ¿cierto? Entonces, hay que saber muy bien interpretar, por eso es importante conocer el contexto en el que la persona dice ese discurso. Sí, el contexto, la intención, y ahí ya se puede hacer un análisis un poco más profundo al respecto. Después viene el tema del análisis en la perspectiva sociodiscursiva,
que es el impacto de este discurso en las ideologías, en las creencias, en los pensamientos sociales, ¿sí? En el nivel pragmático, y qué acciones busca. Pues esta acción, en cierta forma, es un rechazo a esa reforma para que no sea aprobada, ¿cierto? Un desacuerdo con el gobierno, de cierta forma, que busca también, tal vez con esta intención, que las personas también se unan y apoyen su comentario. Como a veces uno lo que publica en redes sociales, a la mayoría, pues uno publica en esos contentos para que le guste, para que su publicación guste, ¿cierto? Entonces, y también publica criterios al respecto frente a esta extensión. Entonces ahí, por ejemplo, se critica al gobierno y su reforma busca crear pensamiento crítico y conciencia en contra a políticas tradicionales en el contexto donde el pueblo está saliendo del legislador y buscar un cambio de gobierno. Entonces, ahí está más o menos como la intención que se desarrolla. Y después se hace una conclusión. Este es un ejemplo, tal vez es muy corto de lo que también se puede hacer en la realización de este análisis crítico del discurso. ¿Listo? No sé si hay preguntas. Creo que ya. Bueno, en el momento pueden agregar el micrófono y se les escucha. También se puede hacer, como ustedes lo pueden ver allí, sobre título y la contextualización del tema elegido, lo pueden hacer sobre una canción de reggaetón. ¿Por qué? Porque ahí hay un lenguaje urbano, un lenguaje moderno diferente a otros. Y tiene mucho para analizar, desde la forma como va vestido, desde su expresión facial, desde la forma de hablar, su dialecto, todo es una cuestión diferente, porque pues, es una cultura urbana, como lo podemos comparar con otra que puede ser diferente, como la cultura de la música carranquera, la cultura también de la música que se puede originar en la costa, en la tradicional, en el tema de las cumbias, etc. También se puede hacer sobre la historia, ¿sí? Sobre el impacto de los principales artistas, etc. Por ejemplo, en el análisis de la perspectiva lingüística, palabras como mami, si tú me calientas y me prendes como un horno. Sí, las palabras calienta y horno significan excitación, deseo carnal en una mujer, pero que si nosotros la analizamos desde el punto de vista lingüístico, de que me calientas y que horno, pues como que dice lo que quiere decir allí. Entonces tiene una intención comunicativa en la cual quiere decir algo que en el escenario de esa cultura, en el escenario de esa comunidad se puede entender de una forma, ¿sí? Y sobre todo aquí en Colombia, pues tenemos muchas cosas diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hasta se utiliza la palabra poco para decir mucho, con ese pocotón de gente. Poco, entonces es poca gente, pero pocotón, entonces significa mucho. Son diferentes variables y de acuerdo a la intención que se quiere dar allí. El análisis perspectivo de sociodiscursiva de la canción es una clara búsqueda de incitar al deseo carnal, al baile erótico, ¿sí? Incentivar a las relaciones netamente sexuales, donde la mujer es el ejemplo de satisfacción masculina. Ustedes le pueden hacer un análisis, si quieren hacerle un análisis a una letra de la canción o la que sea, o sea, como lo ven. El tema es libre para que ustedes lo hagan sobre lo que le llame la atención y de trabajar sobre lo que les gusta, ¿sí? Entonces es chévere que ustedes seleccionen lo que les guste, lo que quieran trabajar, ¿cierto? Bueno, creo que hay preguntas al respecto. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Pues en mi caso yo hice un análisis al discurso de una emisión del canal Caracol, en el cual pues, el año 2017 acá en Comaral se ha hecho una participación popular a través de unos votos para saber si la petrolera podía entrar o no a hacer exploraciones acá al municipio.
Entonces, pues yo lo relacioné más en el sentido de que, pues, en la perspectiva del que presentó la noticia y también en la subjetividad, pues, que utilizó el pueblo en ese sentido. Y yo lo basé, digamos, en el sentido cuando él les explicó, bueno, habría la noticia y dice que pues, el pueblo como tal rechazó una propuesta que se había hecho para poder traer desarrollo al municipio. Entonces yo lo que hice fue contrastar esa opinión con que pues, tenía el pueblo como tal, y así pues el mensaje como implícito y explícito que traía, y utilicé, digamos, en ese sentido como que pues implícito de este caso pues fue que como tal él pues dice que eso es como una traza o algo así más o menos llevado hacia el municipio, y lo explícito pues fue que se presentó de todas maneras la noticia teniendo ya un logro bastante grande a nivel nacional, pues en uno de esas tomas de la palabra hacia la persona entrevistada, pues lo que decía esa persona era que pues el llano era uno de los colchones cívicos como tal de toda la nación, y que esto no era solamente un logro pues del municipio, sino era un logro colombiano, y pues en ese sentido yo utilicé así ese análisis. Pues no sé qué le parece. Sí, claro, está bien el análisis. Ahora, ya que hablamos, digamos, entre futuros comunicadores, es importante porque hay personas que critican a los medios porque es que en este caso, por ejemplo, que digan, es que Caracol dijo que eso generaba maltrato en el municipio. Y uno va a analizar y no es que Caracol lo haya dicho, es que una persona de las que entrevistaron dijo eso. ¿Sí? Entonces el medio lo que hace es comunicar, pero no genera opinión, quien genera opinión son los invitados. Esto lo comento a nivel general, no conozco bien la aplicación que se hace, pero no lo digo necesariamente por esa explicación, sino lo digo también para analizar la forma cómo se procesa la información. Ahora, que si puede existir manipulación, tal vez sí, porque pues de pronto no dicen entrevistados a personas sino a otra hora. Entonces se muestran diferentes puntos de vista allí. Entonces me parece bien que lo realice de esa manera y haga un análisis. Pues ese tema llama la atención y más que es, por ejemplo, es excelente, de eso se trata. Bueno, el trabajo en pegar es una portada con el nombre del estudiante, una introducción de unos 2 o 3 párrafos sobre lo que se trata el trabajo. Después es bueno que incluyan las respuestas que ustedes han puesto en el foro. No las solicita la guía, pero bueno, es bueno que ustedes pongan ahí sus respuestas para que les quede más completo el trabajo. Todo, incluso la evidencia de su participación en el foro, donde le respondan a algún compañero donde opinen sobre su trabajo. Ya viene después el desarrollo del análisis crítico del discurso que ustedes realizaron. Debe ser en máximo 2 hojas. Cuando digo máximo 2 hojas, no quiere decir que necesariamente sea de 2 hojas. La pueden hacer en una página. No interesa. Lo importante allí es que si el análisis profundo que se haga de la gente. Que si puede ser menos de una página, está bien, chévere. A veces son 2 o 3 páginas y como que se le da mucha vuelta al tema y a veces es copiar y pegar, y de eso no se trata. Entonces tengamos presente eso. Listo. Y el tema de las normas APA que bueno, para tal vez no sean tan súper necesarias, pero sí para el trabajo final. Les voy a compartir la grabación de un encuentro en donde los invité y donde varios de ustedes asistieron al tema de aprender lo de normas APA. Entonces ahí sí es importante que ustedes, mejor dicho, vean esa grabación y la apliquen muy bien. Bueno, pasamos ahora a una explicación muy general de la tarea 5. Son como varias explicaciones, pero bueno, de una vez la doy porque es que ya el lunes inicia el desarrollo del trabajo final del curso. Entonces de una vez hago la explicación sobre este trabajo final, de qué se trata. Bueno, Viviana pregunta que si hay registro de asistencia. Bueno, hoy no tenemos registro de asistencia. Lo importante es que ustedes puedan tener claro qué es lo que hay que hacer y aprender sobre estos temas que ya más adelante también vamos a hablar sobre el análisis crítico del discurso de una manera profunda. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer para la tarea 3?
para la tarea 5. Para la tarea 5, bueno, este es el tarea 5, aquí está. Inicia el lunes, finaliza el 12 de diciembre, por favor, con tiempo, realizar el trabajo. Bueno, aquí sobre el objetivo de aprendizaje, ustedes tal vez con calma lo pueden leer, me voy a centrar más que todo en los puntos que hay que hacer. De acuerdo a las lecturas que ustedes ya realizaron de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, van a dar respuesta a la siguiente pregunta en el foro. Estas preguntas se contestan directamente en el foro, como también en el trabajo anterior. No es necesario que en el foro suban un documento Word. Lo hacen directamente sin documento Word. Y contestan cuál es la importancia del lenguaje en el desarrollo de las dinámicas sociales, culturales, políticas y educativas. ¿Qué importancia tiene allí? Pueden utilizar de 1 a 3 ejemplos donde argumenten teorías sobre la lingüística que se han abordado en el desarrollo del curso. Que bueno, que cuánto debe tener la respuesta, debe tener mínimo 3 párrafos de unas 5 líneas aproximadamente cada uno donde se dé respuesta, donde incluye las lecturas de todas las 3 unidades para dar respuesta a esa pregunta. Después de eso, el estudiante realimenta, opina sobre la respuesta de sus compañeros. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, si hay alguna pregunta, vuelvo e insisto, pueden ustedes activar el micrófono y hacerla. No hay problema. Bueno, y ya el siguiente punto, esto es prácticamente 2 puntos, lo solicito. Allí la pregunta que ya les expliqué. Yo tenía una pregunta. Sí, adelante. Pues es que en la guía dice que es de mi región, ¿no? Y pues yo vivo en un lugar como pequeño, donde no es que pasen como muchas cosas, entonces pues no sé si puedo hacerlo sobre alguna otra región del país. Sí, pues lo recomendable es que sea de tu región, pero si ves que no, que definitivamente ni te llama la atención algo ni lo encuentras, pues entonces de otros temas, no hay problema. Por eso digo, lo ideal es que sea de la región. Listo. Si no lo haces de tu región, no quiere decir que te vaya a afectar en la calificación. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, aquí ya para la segunda parte es que ustedes realicen un ensayo argumentativo o un texto argumentativo en cierta forma. Ensayo a veces es más profundo. Digamos que es como si fuera un texto argumentativo. El texto argumentativo es un texto que dé respuesta a la siguiente pregunta. Como ya les comenté, los contenidos para este trabajo final es contenidos de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3 que ya se vio. Entonces volvemos a repasar todo lo que leímos. En caso tal, si ya lo tenemos presente, pues excelente. Cómo desde la aplicación de las diversas teorías sobre lingüística se puede aportar al desarrollo local, regional o nacional para la comprensión de los mensajes en las interacciones y en los procesos discursivos en contextos sociales y culturales. Este tema, como ya lo hemos trabajado en preguntas anteriores, lo tenemos algo fresco. Tal vez, pues obviamente hay que profundizar, investigar al respecto, pero bueno, está algo fresco para que lo hagamos. Deben ustedes, para realizar este trabajo, contar con mínimo 3 citas de autores o 3 documentos de las 3 unidades. O sea, los documentos que están en cada unidad. Esa era otra cosa que tal vez se me pasó por alto en la realimentación del trabajo que realizaron en la tarea 3, y es, por favor, en las primeras lecturas que hay que hacer son las sugeridas allí en esta unidad, porque tal vez no hace uno lectura a esta lectura y se va a otras fuentes, a lo primero que aparece en Google, y bueno, pueda que no esté mal, pero de pronto no es el enfoque que se busca en el curso. Entonces, primero las lecturas sugeridas allí y ya después ustedes pueden investigar o buscar por su cuenta. Entonces, allí lo solicitado es eso, que demos respuesta a estos temas, como desde la aplicación de las diversas teorías de todo lo que se vio en el curso se puede aportar al desarrollo local, regional y nacional para la comprensión de los mensajes, que es, digamos, eso hay mucho que hablar al respecto.
y en las intenciones y en los procesos discursivos en contextos sociales y culturales. Recordemos que sociales es toda la interacción que uno tiene con sus semejantes, interacción hasta virtual como lo que tenemos acá, con las redes sociales, hablar con un vecino presencial, cuando uno sale, digamos, a la calle es interactuar con los demás de manera presencial. Y lo cultural es porque todos somos culturales. Tal vez cuando nosotros estamos en la secundaria, creemos que cultura, cuando le dicen a alguien es que usted no tiene cultura. Esa es una palabra mal dicha, equivocada. ¿Por qué? Porque todos tenemos cultura. Que de pronto, cuando alguien le dice no tiene cultura ciudadana, sí puede ser cierto. ¿Por qué? Porque cultura ciudadana está enfocado en que debemos tener un comportamiento y cumplir unas normas que ya están establecidas incluso por la ley para comportarnos en la calle, ¿sí? No botar basura, no obstaculizar el paso, como unas normas de tránsito que hay, ¿cierto? Entonces, tal vez en ese lado se aplica, pero que uno no tenga cultura no es cierto, todos tenemos cultura, que nuestro comportamiento, el comportamiento de muchas personas no sea el adecuado, no sea el correcto, pues eso es otro tema, ¿sí? Pero en cierta forma todos somos culturales porque la cultura es en sí casi que nuestra expresión, lo que nos identifica, hasta nuestra forma de pensar, ¿sí? Ese es algo también muy interesante. A veces incluso, por ejemplo, en las alcaldías, lo de cultura es solo lo de danza, lo de música, títeres, bueno, así, todas estas expresiones culturales y ya. Y cultura va mucho más que eso, ¿sí? Es la esencia de lo que somos, entonces por eso en todo lado está presente y les hago esta aclaración al respecto. Y bueno, aquí en el tema ya que hablamos de normas APA, les voy a compartir una grabación. Y bueno, antes de eso, quisiera preguntarle a los que han visto la noticia de la presidenta del Congreso de lo que pasó ayer sobre el tema de que le descubrieron plagio en la tesis. Bueno, alguien que nos comente y que nos diga a qué se refieren con que le descubrieron plagio en la tesis. ¿Quién quiere participar? Profe, porque de pronto copió de otro texto o de otra persona que hizo ese trabajo, lo copió. Puede ser eso. Profe, en ese sentido no es tanto copiar, es como que tomó una idea que no era de ella y no le dio como tal ese reconocimiento a esa persona que pues fue la fabricante o fue él también otra que también influyó sobre esa idea. Eso es lo que pasa cuando se refieren a plagio. No es tanto copiar y pegar, sino no darle reconocimiento pues a la idea o bueno, al pensar de esa persona que se está teniendo en cuenta en el mismo texto propio. Bueno, muy bien. Claro, Tal vez tomó la idea de la otra persona, la copió, sí. lo plagió. Tal vez la mayoría de las personas que pueden escuchar esa noticia, tal vez porque no me consta, por eso lo digo, cree que cuando dicen que esa persona cometió plagio en la tesis, la mayoría de las personas cree que es que ella cogió un trabajo de otra persona, una tesis de otra persona, y cogió todo eso y simplemente por ahí le puso su nombre, ¿sí? Y la mayor parte lo copió. Tal vez la mayoría de las personas pueden pensar eso, pero el tema de plagio está también relacionado. Por eso, como les decía antes, una persona puede cometer plagio sin saber, ¿sí? Ahora, no la excusa de la implicación que le trae, ¿no? Pero está más relacionado con lo que acaba de decir el estudiante, en que, como les decía, uno puede copiar frases, puede copiar teorías, puede copiar cosas, porque precisamente, pues, cuando uno hace una tesis es basarse también en teorías que ya existen, ¿sí? De acuerdo a eso se basa y uno empieza a investigar en otras cosas. Pero tal vez cuando uno copia algo y no lo cita, ahí está cometiendo el plagio. Entonces no es mal copiar teorías de más personas que han investigado al respecto. Lo malo es no citar. Y cuando uno no cita bien, entonces, por ejemplo, si yo no digo que esa frase es de alguien, entonces, y presento ese trabajo, entonces se deduce que es mía. Y después se revisa y dice, no, esa frase no era suya, era de otra persona y usted no citó el autor. Entonces, ahí está el tema de lo que debemos tener cuidado en eso, ¿sí?
Ya en una grabación, para los que no asistieron, pueden ver un poco más a profundidad sobre ese encuentro que hice de Norma Zapa para que lo tengamos presente. Bueno, el desarrollo de este texto argumentativo, de este ensayo, debe tener una extensión máxima de 2 hojas. Es un texto más que todo argumentativo, más que ensayo. Y bueno, debe tener una extensión de dos páginas y debe tener pues su portada, su introducción y su bibliografía. Allí lo importante, como ya les he comentado en otros encuentros, el título es súper importante, debe ser creativo, debe ser innovador, no es poner un título así como así, sino algo que llame la atención, que como lector uno diga, uy, ¿esto de qué se trata? Me llama la atención, quiero leerlo, ¿cierto? Después de eso, en ese primer párrafo se debe plantear la idea principal o tesis. Tesis es la afirmación que está relacionada también con el tema, y es esa afirmación que equivale a dar respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Y después en el desarrollo del trabajo voy a explicar o a dar los argumentos para defender esa afirmación que di a conocer en ese primer párrafo, ¿cierto? O tal vez puede estar en el primero o en el segundo. Aquí como es corto, pues en el primero. Entonces vienen todos los argumentos y cierra ese ensayo con una conclusión. La estructura de todo texto, para que genere un mayor impacto, mejor organización y todo, siempre tengamos presente es introducción, desarrollo y conclusión. Pero que esa introducción, ese desarrollo y conclusión cumplan su objetivo del que fue trazado. La introducción, que es esa parte inicial, o sea, una cosa es la introducción del trabajo, eso es aparte. Y ya, digamos, en el desarrollo del ensayo, ese primer párrafo se convierte como si fuera en el párrafo, es un párrafo introductorio, mejor dicho. Entonces ese párrafo introductorio debe llamar la atención, debe generar una emoción, un impacto en la persona para que el lector diga, uy, esto me interesa, quiero leerlo todo. Y no que al leer el primer párrafo y que diga, esto como que no es importante, no me llama la atención, no me conectó. Entonces debe generar, atrapar al lector para que siga leyendo, para que le interese. Después viene todo el desarrollo que ya dar los argumentos sobre esa tesis que planteó en ese primer párrafo, o segundo, en caso tal, segundo párrafo. Y ya el último párrafo, o los dos últimos, en este caso el último, por lo que es tan corto, es un párrafo tipo conclusión, donde encierra todo lo que se ha dicho allí y cierra ese ensayo. Esa es la estructura que debe llevar dentro de los textos argumentativos. Los narrativos es introducción, nudo y desenlace. En estos argumentativos, pues es así. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Listo? Bueno, hay preguntas. Bueno, esto es de lo anterior. Si no se referencia, ¿sí? Quedó mal citado o algo así, entonces sí puede ser el tema de plagio. Entonces ya como más o menos tenemos claro eso, pues aplicarlo siempre en nuestra vida. Ya sabemos que no es malo copiar de otros. Lo malo es no citarlo, ¿sí? Es más, un trabajo que no cite, que no tenga citaciones de autores, pues es un trabajo que carece de investigación. Entonces no tiene investigación, entonces eso le baja puntos también. Ya pasamos al tema de lo que es el discurso. No sé si ya quedó claro el tema de lo que se trata el trabajo, si ya quedó claro al respecto, para continuar. Bueno, en términos generales, ¿qué es el tema del discurso? Aunque yo ya les hice un adelanto de lo que es, ¿cierto? El discurso es un sistema de afirmaciones que construye un objeto, nos dice Parker. Un discurso es un conjunto de prácticas que mantiene y promueven ciertas relaciones sociales, ¿sí? Entonces, el estilo del discurso que, por ejemplo, se da en una iglesia cristiana, se da también con un objetivo de mantener también el amor de Dios, la unidad. Bueno, tal vez los que van seguido, pues lo pueden hablar un poco más al respecto. Lo mismo el que está en la iglesia cristiana. El que pertenece a un grupo político, más que un grupo político, el que es seguidor de un líder político y ese líder utiliza unas estrategias que
que buscan convencer y persuadir que la persona esté ahí pendiente, que se conecte con sus ideas. Y bueno, sin profundizar en lo que puede generar controversia, quiero hablar desde el punto de vista del discurso y de la estrategia comunicativa y de persuasión que, por ejemplo, utiliza el expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos años ha bajado su popularidad, pero que realmente la herramienta fundamental con la cual él se ha comunicado con el pueblo colombiano es precisamente por su forma, por su estilo, el estilo de su discurso, el estilo de contacto con la gente, de convencer a los demás. ¿Sí? Pueden existir presidentes que muestren mejores resultados y eso aplica para alcaldes, gobernadores o gerentes de una empresa, pero si no tienen la capacidad comunicativa, la capacidad de persuasión, sus logros no van a ser tan visibles como si los tiene una persona que sabe conectar, que sabe comunicarse con su gente. Entonces, a eso es a lo que voy. Y bueno, eso hace que genere hasta una fidelidad con esas personas por ese tipo de cosas, como lo hace también, por ejemplo, pues otros líderes que han mantenido en cierta forma, se puede decir, una misma comunidad dentro de lo político, que es el tema, por ejemplo, de Gustavo Petro, donde también tiene pues unos seguidores muy importantes y fieles a él, ¿sí? Y tiene una forma también de discurso en la cual cautiva a ese público y las personas pueden estar allí. Entonces, digamos que estoy haciendo como un medio adelanto de lo que es el estilo de cada discurso de cada quien y bueno, en ese tema es como se analiza. Recordemos lo que les dije antes, discurso no es solamente las declaraciones de una persona, discurso está relacionado con una canción, está relacionado con un tweet que publique en Twitter, con una publicación en una red social, con una fotografía, con un diseño gráfico, con una publicidad, con un escrito, una carta, o sea, casi que la mayor parte de la expresión en cierta forma del ser humano, que no solamente son palabras, sino todo el resto, hace parte de un discurso. ¿Listo? Bueno, utilizamos discurso en un sentido más amplio para cubrir todas las formas de interacción formal e informal, así como textos escritos de todo tipo. Entonces recordemos que texto no es solamente lo leído en letras, sino todo. Como les he dicho en alguna oportunidad, nosotros somos un libro abierto y estamos allí para que nos lean, ¿cierto? Y tal vez muchos de ustedes pueden dudar en qué fotografías suben a la red social o qué cosa es la que publican. ¿Qué pueden pensar mis seguidores si publico esto? ¿O qué pueden entender? ¿Será que les gusta esta fotografía? ¿Será que si estoy bien bonita o me veo mal? ¿O si me veo bien? Bueno, etcétera. Todo eso nos llega a pensar y entonces analizamos qué queremos comunicarle a los demás. ¿Qué queremos que ellos vean de nosotros? Porque allí lo que se publica pues es lo que nosotros seleccionamos. No publicamos toda nuestra vida. Incluso en redes sociales todos somos bonitos. Todos somos, mejor dicho, a nadie pasa casi por malos momentos. Es muy raro así que se publique a alguien que esté triste, que tenga problemas. ¿Sí? Por lo general, todo es alegría. No quiere decir que nadie lo haga, sí lo hacen, pero en un nivel menor. Entonces, cuando estamos alegres se lo comunicamos a todos. Cuando estamos tristes, tal vez más que todas las personas que tenemos más confianza, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema de lo del discurso. En el discurso pues se relaciona el tema del lenguaje, el tema de lo que es el significado de cada cosa, del significado de cada palabra, de lo que queremos comunicar, de los conocimientos que podamos tener de la misma sociedad. Entonces todo está relacionado allí en estas partes de lo que se relaciona, o sea, sale primero el lenguaje, que es lo que forma las ideas, ya se crea el discurso, sale el discurso, se emite ese discurso que puede generar unos significados, puede generar unas intenciones en las personas, eso puede generar conocimiento y se relaciona también con la sociedad. Ahí está, digamos, el círculo de lo que genera en cierta forma el discurso. Y aquí lo vemos, aquí están
algunos aspectos constructivos y productivos del uso del lenguaje, de nuestras prácticas lingüísticas para producir significados. Y recordemos lo que les había dicho antes, el tema de la comunicación, de poder comunicarnos con los demás es lo que ha permitido también el desarrollo y la evolución del mundo, ¿sí? Es lo que ha permitido que construyamos sobre lo construido, que tal vez nuestros abuelos en el campo descubrieron que, por ejemplo, sembrar en menguante era más productivo, ¿sí? De acuerdo. Y esos conocimientos, después de descubrir eso, les fueron dados a conocer a los hijos a través de la palabra. Y los hijos a sus nietos y así sucesivamente. Entonces se mantienen esos conocimientos que incluso hay cosas que no están escritas, pero que el conocimiento está dentro de las culturas. Y los mismos indígenas pues era así, a través del oráculo, a través de las pinturas rupestres, de los signos, de esos símbolos que estaban allí plasmados incluso en las piedras. Entonces ahí también hay discurso. Y eso ha permitido construir, imagine, cada ser humano arrancar de ceros. Ya la persona que nace en estos momentos ya hay muchas cosas inventadas, ya no se lleva a inventarnos un celular, sino a conocer cómo funcionan los celulares del momento y a mirar cómo los vamos a mejorar para sacar una nueva versión. Ya existen los carros, entonces todo ese conocimiento es transmitido a nosotros y ya estudiar cómo es que funciona y mejorarlos. De eso se trata, es construir sobre lo construido lo que ha llevado. Entonces, tal vez nuestros antepasados cometían errores, ¿sí? Y de esos errores pues aprende muchas veces, porque el error no es perder el tiempo, también es aprendizaje, ¿sí? Y entonces por eso están los consejos que se le dan y decir que el que escucha consejo llega viejo. La persona ya cometió un error y tal vez le da conocimiento, que en ese consejo está también un conocimiento, está un discurso. Entonces eso ha permitido también construir. Existe un marco de referencia, un trasfondo interpretativo que da sentido a las palabras, que conforman los objetos de lo que hablamos. Y hay unas formas sociales que tenemos para dar sentido a nuestro mundo que se alimentan de ese intercambio conversacional. Entonces, estos tres aspectos hacen parte, integran el tema de lo que es también el discurso. Ahora, por ejemplo, vemos aquí este tipo de palabras, todas las palabras que podemos ver allí, en esta les invito para que participen. Si el discurso es un marco de referencia del mundo a partir del uso del lenguaje, basado en la construcción de significados sustentados en intercambios conversacionales, a leer las siguientes palabras, esas palabras digamos, como en este mapa de palabras, por así decirlo, ¿qué significados podemos ver en esas palabras? ¿Quién desea participar? En esas palabras las que más sobresalen, ¿qué significados podemos ver? ¿Cómo entendemos esas palabras? Creo que de pronto se evidencia mucho el conflicto que vivimos aquí en Colombia, puede ser eso, en nuestras regiones. Entonces, eso puede ser lo más notable en el discurso, lo que ha pasado en nuestra querida Colombia, lo que se ha suscitado, lo que ha pasado durante todo este tiempo. Puede ser eso, pues las palabras que más se denotan ahí son las más que genera pues nuestro conflicto armado en Colombia, que según hoy referimos en lo mismo. Puede ser eso. Bueno, ahí creo que en esa respuesta también dio respuesta a la segunda pregunta en algunos aspectos. ¿Alguien más desea participar? O si no, la siguiente participación sería, ¿qué posible discurso se puede construir con estas palabras que aparecen allí? ¿O qué enfoque se le puede dar a ese discurso? No necesariamente hacerlo, pero ¿cómo lo podemos manejar con las palabras que aparecen allí? Buenos días, mi nombre es Nisto.
Sí. Pues bueno, yo considero que pues podríamos construir discursos con diferente enfoque, ¿no? Porque pues se habla de guerra, de derechos, de víctimas. Entonces a eso, digamos, en el contexto latinoamericano, pues yo creo que habla de nuestra realidad, ese es nuestro contexto, ¿no? Siempre estamos hablando de guerra, de víctimas dentro de las guerras. También se enfatiza, hay una palabra grande ahí, derechos. También habla acerca de el reconocimiento, las regiones. Entonces yo creo que muchos discursos pueden nacer de ahí, en pro, digamos, de la construcción de un nuevo pensamiento, de una sociedad que va pasando como que el tema a manera de creerlo, ¿no? De la guerra y del conflicto, de que hay otros caminos, ¿no? Para solucionar de pronto los problemas. Entonces podría ser ese. Y también de pronto si alguien desea, pues como que, a ver, la tenía en la mente, se me fue. También habla acerca del periodo, veo unas palabras un poco más pequeñas como periodistas y todo eso, entonces yo creo que es como construir, se podría construir un discurso que lo vemos, pero pues que de alguna u otra manera toma fuerza, es el tema ese, de ver una nueva sociedad el surgir de una sociedad con un pensamiento más pacífico y más inclusivo. Sí, claro. Bueno, muy bien por las participaciones, muy acertadas todas las opciones que dan. Y bueno, digamos en las palabras que vemos, sobre todo se resalta la palabra víctimas, está enfocado es al tema de las víctimas y donde víctimas de una guerra y donde también sobresalen los derechos dentro de ese conflicto, ¿sí? Entonces, con este análisis que también ustedes hicieron, es un ejemplo de lo que se puede hacer en un análisis también de un discurso, con las palabras que aquí sobresalen, que aquí están puestas. Entonces, muy bien. Bueno, aquí seguimos tratando el tema del discurso. El discurso transmite y produce el poder, lo refuerza, pero también lo mina y lo expone. Como les comenté antes, por ejemplo, en el tema del expresidente Uribe y de Petro, también lo que sostiene el poder es el discurso, es lo que habla, es lo que dice, la forma como lo dice y el impacto que genera en la audiencia. Si analizamos, por ejemplo, a Hugo Chávez, lo que generaba fuerza en él como líder de Venezuela en su entonces era la capacidad de discurso que tenía. Y si recordamos, por ejemplo, también a Fidel Castro, bueno, tal vez ustedes pueden ser muy jóvenes, pero bueno, cuando niño recordaba y miraba en medios, él duraba y daba discursos hasta de más de 1 hora, 2 horas, y todo el pueblo lo tenía cautivado y la gente lo escuchaba. Y así podemos mirar diferentes ejemplos. El caso de Hitler, su capacidad comunicativa que tenía. Eso es lo que lo mantiene arriba, pero que tal vez, si lo que comunica no genera esa sintonía con el pueblo, puede caer, ¿sí? Por eso también a través del discurso la persona puede exponerse a crecer o a bajar. Si da una declaración que definitivamente no cae bien, puede perder puntos. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en una oportunidad en la presidencia de Juan Manuel Santos, la frase de ese tal paro agrario no existe. Y tal vez esa frase, esa declaración fue una de las que más le generó rechazo y pérdida de popularidad en ese entonces, que duró muchos años. Y él lo reconoció en muchas entrevistas, que ha sido uno de los desaciertos esa declaración. Entonces uno puede subir o puede bajar. Y entonces el discurso es lo que lo mantiene uno en ese escenario social, en ese escenario de poder, que puede subir o puede bajar, y que digamos desde el análisis también pues se determinan todos esos temas, ¿sí? Entonces los discursos como conjuntos de signos, porque
como ya lo hemos visto, es el significado de las palabras. O sea, las palabras también se convierten en esos signos de acuerdo al significado que pueda dar de esos elementos que están allí y de la forma como la audiencia la decodifica, la entiende, la apropia y la acepta o no la apropia, dependiendo de lo que allí se diga. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia también del discurso. Ahora lo estoy hablando más en el tema político, pero aplica a todo. ¿Sí? El discurso que se genera también a través de una canción, donde tiene una aceptación, donde allí juega también es un análisis en el tema del ritmo de la canción, porque si uno analiza una canción en la letra y ya uno la analiza con cabeza fría, uno dice, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significado tiene la letra? Porque si es una canción de alegría, pues uno baila y todo. Hay una salsa, por ejemplo, ya clásica de Fruco y sus tesos, que es El Preso. Y entonces uno hasta la canta, la baila y eso con esa alegría, y que te hablo desde la prisión y todo eso. Y realmente la letra de la canción es triste. Es una persona que está en la cárcel, que mejor dicho, que para mí no hay día, que para mí todo, o sea, una situación muy triste de una persona que está en la cárcel, ¿cierto? Pero la era porque lleva el ritmo y todo. A veces uno analiza las letras más como cuando está triste, cuando está alegre no se vive uno en eso, sino más en el ritmo. Y así está el tema de unos signos, de unos símbolos, digamos, por ejemplo, también una publicidad de una empresa que de pronto no caiga bien, puede bajar las ventas o subirlas de un producto o de un servicio. Entonces, por eso el tema de la publicidad no es una cuestión, por eso hay departamentos exclusivos para eso, ¿sí? Porque con cualquier cosa puede generar un efecto contrario, algo así. O si pasó algo en una empresa, pues, ¿con qué discurso vamos a salir? ¿Con qué declaración vamos a salir para mitigar ese tema y que no genere un impacto dentro de la empresa? Ahora lo hablo así porque el tema de la comunicación se ha vuelto tan amplio cada día que, como vemos, el periodismo solo es una rama. El periodismo es imparcialidad, es mostrarle a la ciudadanía lo que pasa tal como es. Pero si ya trabajamos en una empresa, en una oficina de comunicaciones, pues el objetivo, en cierta forma, es brindarle a la empresa o apoyar a la empresa para que su comunicación genere, ¿cierto? Entonces, es como el caso de los abogados, ¿cierto? Cuando a un abogado lo contrata, pues una persona es tal vez para defenderle sus derechos y mirar de qué manera, pues, se puede defender mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el tema de lo que es el discurso. Aquí, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, de los diferentes puntos de vista, como se puede manejar o se ha manejado en la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, en China, Grecia y Roma, la homosexualidad era aceptada. Desde el punto de vista religioso, el cristianismo, el judaísmo, la mayoría de las religiones, la homosexualidad era un pecado. Bueno, y lo sigue siendo dentro de ese tema de la religión. Muy respetable y todo, obviamente, ¿no? Cada persona dentro de sus creencias. En el siglo XX, a las personas que eran homosexuales, mejor dicho, podían tener hasta cárcel, era considerada una enfermedad, hasta para remedio eran castradas químicamente o les daban pena de muerte o eran enfermos mentales. Ahora vemos cómo han cambiado los temas y ya son aceptados y pues tienen sus derechos y bueno, etcétera, todo lo que vemos ahora. Ya en el siglo XXI eso ha generado un tema de un movimiento, de una comunidad en sí respetable, ha generado aceptación, ya la persona que digamos dice públicamente que es homosexual o que es lesbiana, ya antes es felicitada, ¿cierto? Ya se luchan por unos derechos en sí. Entonces, todas las perspectivas, cómo ha cambiado en relación a un tema y cómo se puede analizar. Entonces, como para tener eso presente. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Los discursos no se encuentran en la cabeza de los individuos,
son individuales y se tienen que buscar en las relaciones que establecemos unos con otros, por lo tanto, entre los individuos. O sea, pensar que hago un discurso solo, pues se convierte como en un manifiesto, pero discurso es cuando lo socializo, cuando lo comunico a los demás. ¿Sí? Y allí es cuando se forma y se construye conocimiento, se construye todo. No es solo, para mí, por eso la importancia en el tema del foro colaborativo, de subir allí nuestros trabajos y opinar sobre los trabajos de nuestros compañeros, porque entre todos también construimos conocimiento. ¿Sí? Entonces, ahí está para analizarlo. Hay diferentes tipos de discurso, como lo vemos allí, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su pensar, de acuerdo a muchos aspectos, pues allí se analiza el tema de las imágenes, de los carteles, de los anuncios, de las películas, de la ropa, de los edificios, del tema arquitectónico, todo eso comunica. ¿Sí? En un video que sea de una comunidad uno ya analiza todo el tema sociocultural, económico y demás de lo que se muestra allí. Y el discurso no es tangible por sí mismo, sino que se hace patente en textos concretos. ¿Sí? No hay solo orales, sino también en la escritura, en conversaciones, en entrevistas, en artículos de prensa, todo lo que ya les he comentado al respecto. Aquí está el tema de lo que es la ruta del discurso, que está el discurso, está la práctica comunicativa en el momento en que se difunde ese discurso, los significados que genera, la interpretación que genera en las personas, y eso puede generar ideologías, creencias, opiniones y demás, ¿cierto? O reacciones. Sí, reacciones como cuando alguien habla en público en unos 15 años y al final, si les gustó, hay una reacción de aplaudir, de decir, ay, qué buenas esas palabras, ¿cierto? Los discursos no son sistemas de significados abstractos, sino que tienen mucho que ver con la organización y el funcionamiento de la sociedad. Hay un compañero, un amigo ya de hace varios años, comunicador social, y él dice, yo conozco las ciudades, para conocer las ciudades yo llego a la ciudad y busco el periódico local, la prensa local que tengan. Compro el periódico y lo leo y ahí conozco cómo es esa ciudad. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Salen fotos de la ciudad recientes, salen los problemas que puede tener, qué tipo de noticias se generan allí, la forma en la escritura, las mismas fotografías, la expresión de personas que aparecen allí, y allí se conoce también una comunidad analizando lo que sale en la prensa local. ¿Sí? Entonces ya uno conoce ese territorio. Los discursos mantienen, promueven y regulan nuestras maneras de entendernos, de relacionarnos, porque está relacionado con el tema del lenguaje, con el tema de la lingüística en sí. No son estables, sino que su soporte lingüístico lo hace cambiar, transformarse y crear los nuevos. Nuestros padres tenían una forma de discurso o de expresión diferente a la que tenemos nosotros. Es diferente la expresión que tienen personas, digamos, menores 10 años a mí, de unos 28 años, y es diferente el que pueden tener las personas de 18, de 15, de 20, y las nuevas generaciones van a tener nuevas formas de comunicarse, y más que de formas de significados, de utilización de palabras, de forma de comunicarse. Entonces, todo esto, digamos que cambia, que se construye de acuerdo a cada generación. Bueno, ahora, ¿quién me ayuda a contestar esta pregunta que ya, digamos, se ha avanzado en el foro y que, bueno, sería bueno conocer por qué se dice que el discurso no solo describe el mundo, también lo construye? Si desean, pueden plantear algunos ejemplos. ¿Quién le gustaría participar? Ya para ir cerrando el encuentro.
Profe, voy a intentar sacarla del foro y ya la comparto acá. No, pero así lo que ustedes consideren que se acuerden, no debe ser textual lo que subieron ahí. Ya puede ser con sus propias palabras, lo que consideren en el momento. Bueno, en mi caso, pues yo las puse, digamos, desde las subjetividades que tenía, digamos, cada sociedad. De todas maneras, ¿por qué dice que la construye? Porque pues desde esas perspectivas o desde esas ideologías podemos ver, digamos, los... No, no le escucho. No, no le escucho. Bueno, se le fue el sonido. ¿A quién le gustaría participar? Bueno, creo que se desconectó. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más desea participar para que pueda dar respuesta? Adelante, creo que Julián, alguien levantó la mano, adelante. Adelante. ¿Quién desea participar? Bueno, ahí les dejo entonces para ir adelantando, porque se dice que el discurso no solo describe el mundo, sino que también lo construye. Ya hemos hablado muchos aspectos al respecto y vemos cómo el lenguaje permite no solamente comunicarnos, sino permite que, que también se construya el mundo, porque la comunicación hace que construyamos sobre lo construido y que generemos también desarrollo, que primero conozcamos nuestra región, conozcamos nuestras personas y de acuerdo a eso también pues se construya y se genere desarrollo y evolución de cada comunidad. El micrófono lo puedes activar, Juliana, en la parte superior, ahí aparece un icono de micrófono y ya. Bueno, ahí estamos hablando sobre todo este tema. Algunos ejes importantes del análisis crítico del discurso es el nivel sintáctico, que está relacionado con las relaciones formales de los signos entre sí, cómo combinamos las palabras. Está el nivel semántico, están las relaciones de significados entre signo y referente, realidad objetiva, signo y su significado, ¿cierto? Y está el nivel pragmático, que es donde donde están las relaciones de significados con el intérprete. Sí, de la forma como percibimos ese discurso y qué intención es la que le demos al respecto, la forma como lo habla, cómo lo expresa, las palabras que utiliza. ¿Para qué le sirve al sujeto el lenguaje y cómo lo utiliza e interpreta? Listo. Bueno, si es sintáctico, incluye en lo semántico. Si en vez de decir mañana no iré, digo no iré por la mañana, aquí mañana ya no significa el día siguiente al de hoy. Sí, entonces vemos cómo cambia el significado de las palabras en la organización, como nosotros lo queremos decir. Por ejemplo, como la imagen que aparece allí. No es lo mismo decir se avecina una tormenta que me atormenta el vecino. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo eso y el semántico, que influye sobre lo sintáctico? Si quiero sacar mañana y poner elefante, o sea, otro significado, la frase deja de tener sentido, elefante no iré, y entonces debo cambiar la sintaxis, no iré con el elefante, o sea, darle orden a la forma como presentamos las palabras. Y sintáctico, más sintáctico
influyen en lo pragmático, que es la estrategia para lograr mi objetivo de convencer o persuadir, si ese es el objetivo. ¿Listo? Entonces tengamos presente que en estos temas del análisis crítico del discurso se reconoce la relación existente entre el discurso y la sociedad, cómo la percibe la sociedad. O sea, no hay discurso si no se socializa, si no se da a conocer con los demás. ¿Sí? Entonces tengamos presente eso. El análisis crítico del discurso no quiere ser un paradigma científico, sino que su objetivo es el tratamiento y el análisis de los problemas sociales en su vertiente discursiva. Entonces, a través de ese análisis crítico del discurso, analizamos también ese tema de los problemas sociales, ¿cierto? En este aspecto, por ejemplo, Van Dis, que es uno de los autores también importantes, aclara que las oraciones en sus significados no solamente son coherentes debido a las relaciones entre los hechos que denotan, referencian, sino también a las relaciones entre sus significados mismos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente al respecto. Entonces, ahí hay varios aspectos bien importantes sobre el tema del discurso que ya también los hemos trabajado en el desarrollo del tema. El análisis crítico del discurso se ocupa también de problemas sociales, de la relación del poder que constituye elementos discursivos, como lo que también hemos hablado del discurso, construye a la sociedad y a la cultura y viceversa. En este aspecto, por ejemplo, como lo vemos, son las características definitorias de una determinada cultura, son las bases principales de los discursos públicos que se desarrollan en ella y a su vez pueden transformar la estructura ideológica de una cultura. Como también el discurso puede generar transformación, como vemos en ejemplos de líderes que a través de su discurso tienen una influencia en la sociedad o en los ciudadanos. El discurso realiza una labor ideológica que está relacionado con lo que acabo de decir. Bueno, la última pregunta, ¿por qué el análisis crítico del discurso es un instrumento que permite estudiar las problemáticas sociales y construcción de ideologías a través del uso del lenguaje? ¿A alguien le gustaría participar? A ver, ahí tenemos una participación. Profe, en el discurso de TID hablan del discurso como constructor cuando analizan un tema específico y analizan cómo unas personas lo usan para intentar mejorar la sociedad, mientras que otros lo usan solamente para mejorar su estatus público o por conveniencia propia para ser más populares, etcétera. Sí, ya como les comento, ya depende de la intención que se tenga en cada discurso y para analizar el discurso pues debemos identificar esa intención que tiene el autor en su discurso, qué es lo que busca con el autor, ¿cierto? Bueno, ¿más participaciones? Preguntas, comentarios al respecto. Estoy atento para escucharlos y ya para dar cierre al encuentro. Bueno, parece que no tenemos participaciones. Reitero, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor me cuentan para resolverlo en este momento. O que ustedes puedan comentar, que no sea yo el único que hable. ¿Listo? Al parecer Viviana está escribiendo, vamos a esperar a ver. Y ya pues damos cierre al encuentro, felicitando a cada uno de ustedes porque el hecho de participar, de estar aquí, muestra que ustedes quieren aprender y eso es muy bueno, es fundamental. Entonces, excelente. Listo. Sí, claro.
Sí, claro, como les comenté, bueno, claro que me dice que llegó tarde. Bueno, pueden hacer el análisis sobre un discurso escrito, sobre un escrito, lo pueden hacer sobre un video, lo pueden hacer sobre un discurso de alguien, unas declaraciones que dé, pueden hacerlo incluso sobre una canción. Mejor dicho, cualquier aspecto que represente expresión del ser humano y que sea socializado, pues eso hace pues sea un discurso. Entonces, si desea hacerlo sobre un afiche, ¿es que dice? Pues queda bien que lo realice. Sí, ya le comparto por ahí a las 2 de la tarde, les comparto la grabación. ¿Listo? Bueno, entonces sí, en horas de la tarde les comparto la grabación por si desean volver a verla, pues chévere que lo hagan. Y bueno, cualquier pregunta, pues estoy atento a resolver. No, no duden en preguntar. Ustedes pueden subir su trabajo en el foro. Si tienen alguna duda así como rápida, pues me pueden escribir por el WhatsApp. Creo que la mayoría tienen mi número. Entonces me pueden escribir ahí en los grupos de WhatsApp estoy. Y también pueden escribir cualquier duda que tengan al respecto. ¿Listo? Entonces les deseo pues un resto de día muy feliz, muy productivo y bueno, hacer buenos trabajos, no solamente en el curso de lingüística, en todos los cursos que ustedes tengan, por favor, hacer buenos trabajos, que eso también se va a ver reflejado en la calidad de profesionales que ustedes van a ser. En el tema de la UNAD, del autoaprendizaje, del estudio a distancia, se refleja es en analizar, decirse, he aprendido, mi trabajo cumple con lo que yo puedo hacer, ¿será que puedo hacer algo mejor? Me voy a atrever a hacer algo mejor. Entonces, de eso se trata al respecto. Entonces, bueno, les deseo feliz resto de día y seguimos en contacto. Entonces, hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Correcto. Listo, ingeniera Lisbeth, ya terminé. ¿Cómo le damos para